Hola amigos, ¿cómo están? Miren, vamos a hacer unos crochets del 60 que necesito, porque no tengo. Aquí tengo los manguitos de máquina de afeitar. Tengo tres. También pueden ser de cepillo de dientes. Hay que cortar ahí. En ese punto podemos eliminar esto para que no quede el mango tan largo que a veces molesta. Y ahí queda más cortito. O de lo contrario lo usan de ese largo y aquí lo sirve para engancharlo en alguna parte. Pero queda muy largo, molesta. Por eso yo lo corto acá un poco. Y si redondeamos eso, tenemos todo ese plástico para meter la punta del crochet. Ocupamos ese lado. Porque aquí está muy angosto, ¿eh? Y aquí lo redondeamos para la mano, para poder trabajar. O si el alambre es delgadito, lo ponen por ahí entre medio, ¿eh? A presión con el taladro. No calentándolo y derritiéndolo. Ahí queda malo. Ya. Acá tenemos los crochets, ¿eh? Vamos a hacer uno para que los vean. Aquí estoy cortando alambre. Pueden ser alambres de pinzas de ropa. Y les va a quedar algo así, pues. O pueden ser de este alambre que yo compro en la ferretería. A veces no tienen, pero esta vez que fui la otra vez tenían. Compré este rollito de 10 metros y de aquí voy sacando. Es un alambre para limpiar desagües. ¿Y cómo lo corto? Aquí tengo una herramienta antigua de mi abuelo. Miren, era de mi abuelo. Yo no he comprado ninguna herramienta. Todas ya estaban compradas ya de antes. Ahora son mías. Ese martillo, este alicate. Ahí lo corto, ¿eh? Así corto el alambre. Entonces aquí corté varios para ir haciendo algunos, pues. Ahora hay que enderezarlo. Tienen que estar derechito para poder trabajarlo. Ahí miren, ahí está enderezado, ¿no? Me parece que he hecho dos y ahí está el otro. Vamos a enderezar uno para que lo vean cómo se hace. Todo así por parte. Pueden tomar el mismo alicate y enderezan un poco a mano, ¿no? A mano. Ahí ven. Después lo martillan para enderezarlo más. Y va a quedar algo así, ¿eh? Ahora lo va a pasar en la máquina, en el medir, y le vamos a sacar punta y lo vamos a rayar un poquito encima así que quede no liso. Para que esas rayitas que queden encima se enganchen en el plástico y no se suelte. Si queda muy suave esto, va a meter, pero con el tiempo se le va a soltar. Porque no tiene dónde engancharse. Entonces tiene que quedar como áspero esa parte. Así que traten de rayarlo esto, hacerle como gastaduras, que quede disparejo. La puntita así como puntuda. Y esto lo ponemos en el taladro. Calculamos hasta dónde lo vamos a dejar. Si yo corto acá, espérenme. Esto lo podemos cortar ahí, ¿ven? Donde termina el plástico, ahí. Tiene un engomado esto. Entonces, ahí salió, ¿ven? Ahí ponemos el crochet. De nuevo, también lo pueden gastar con una sierra. Justo donde está. Ahí, ¿ven? Así, ¿ven? Ahí ya tenemos dos. El tercero. Me gustó más con el cuchillo. ¿Dónde quedó? Demora menos. Ah, pero está quebrado. Está quebrado ahí. Ya no me sirve. Vamos a hacer estos dos nomás. Aquí pueden ver que el alambre fue rayadito. Miren, fue rayado. Está disparejo ahí, ¿ven? Y le saqué punta. ¿Cuánto es lo que va a introducirse hacia adentro? Dejemos 3 dedos de largo para que no sea tan largo, para que puedan usarlo. Y va a llegar más o menos hasta ese punto. Nosotros vamos a firmar ahí. Esto va a entrar ahí.
con un taladro de este inalámbrico es, encuentro que es como mejor. Porque ahí quedó mal. Tiene que quedar derechito. Quedó disparejo. Ahí. Ahí sí. Ya. Tienen que tener claro hasta dónde va a entrar. Hasta la mitad. Ahí, ¿ven? Si yo doy vuelta a esto y suelto, como que se detiene el tiro, ¿eh? Es más efectivo que el taladro normal. Porque el taladro normal sigue dando vueltas. Apóyenlo bien en una base así como la tengo yo. Ahí. No les va a pasar nada, así que tranquilo. Y aquí van, a medida que van metiendo esto, van entrando de a poquito, ¿eh? No así fuerte, de a poquito y con más velocidad. Localicen justo el centro. Esto tiene que estar derechito para que no se salga hacia arriba. Buscamos el centro. Entonces buscamos el centro. Si quieren ustedes lo hacen así antes. Buscan el centro ahí y lo marcan. Lo marcan donde va a llegar. Ahí marcamos el centro, ¿eh? Ya. Porque aquí de costado como que se pierde. Que esté derechito. Afirman acá. Ahí. A medida que va entrando, vamos a ir viendo cómo entra en esa parte. Voy a acercar más. Le dan más velocidad. Tiene un teclado esto aquí atrás. Un botón que activa más velocidad. Ahora, empezamos. Se empieza a calentar ahí, ¿eh? Ahora hay que empezar a empujar de a poquito. De a poquito. De a poquito, se mantienen derechitos ustedes. Y va entrando, ¿eh? Va derritiendo y va entrando de a poquito. Hasta la mitad nomás. Despacito. Despacito. Va derritiendo y va entrando. Estaría. Ahí sería, parece. Igual está largo, ¿eh? Se fue yendo un poquito hacia arriba, pero no importa. Igual sirve. Entonces tendría que entrar un poquito más. A ver el otro. Midámoslos. Hasta ahí está raspado. Hasta ahí debería entrar. Entonces tiene que llegar hasta ese punto. Ahí está la mitad. Un centímetro más. Coloquemos el otro. Bueno, si queda largo, ustedes lo cortan un poquito. Pero yo lo uso así, de ese porte. Estamos aprendiendo acá. ¿Cómo es que lo hago yo? Ahí. Vamos. Se tiene que calentar.
De a poquito va entrando, ¿eh? Vamos a ver si podemos cruzar la mitad. Igual se me fue yendo hacia arriba. Entró choco. Puede ser la idea, ¿eh? Igual sirve. Igual sirve. Uno lo endereza aquí, ¿no? Y ya queda derechito, ¿eh? Por lo menos entre dos dedos. Ya, amigo, entonces dijimos que este lo íbamos a dejar tres dedos. Tres dedos. Cortamos. El otro. No podemos meter más esto porque se está yendo hacia arriba, ¿eh? Les muestro para que sepan que esto me puede pasar a mí también, pues, ¿eh? Ahí está derretido el plástico, miren. Está entre medio. Está firmando, ¿eh? Y como esto está rayadito, no se va a salir. Está atrapado y está firme. Esto yo lo vi en un video en el canal de YouTube, pero era una máquina que hacía esto con unos fierritos más gruesos. Y ahí se me ocurrió la idea de hacerlo así. Porque calentarlo y meter esto caliente queda malo. Tiene que ser así. Ahí queda bueno, queda firme. Cualquier cosa si se suelta, ustedes le aplican entre medio gotita y al meter el fierrito, gotita también. Puede quedar metido ahí, entre medio de ese pedacito, la puntita. Igual le sirve, ¿ya? Pero tienen que hacer la perforación con el taladro para que quede el hoyito exacto. Ahí la pueden pegar. Ya con la indicación esa, ya pueden hacerlo todo. Entonces esto les va a servir para hilo del 60, para hilo del 40, para la mitad de la hebra de hilo grueso, para la cuarta hebra, este mismo alambre. Si lo quieren para alambre para hilo más grueso, como la mitad de la hebra del hilo encerado, ustedes lo martillan, busquen la parte que va a quedar, donde va a quedar el enganche, puede ser ahí, ¿verdad? Entonces lo martillan ahí, y esto se va a aplanar y se va a ensanchar ahí. Incluso igual le sirve para hacer los coches de los finitos. Porque aplanamos eso y ya podemos trabajar mejor acá que en una parte redonda. Mejor lo vamos a hacer así. La siguiente parte es hacerle la puntita. Yo la voy a recortar a ver qué pasa con esta herramienta. Así, no así recta, ladeado. Ahí. Ahí tengo una forma así ladeada, ¿eh? Esto lo voy a lijar aquí, lijar acá y le saco filo, porque va a ir así, ¿eh? Aquí va a ir el enganche. Acuérdense que la mitad del alambre es para hacer el enganche. Después que yo hago la ranura, llego a la mitad, me voy hacia arriba, gastando hacia arriba. Hagan cuenta que esta es la herramienta. Hago el enganche y después me voy hacia arriba. Queda como una hundidura ahí, ¿eh? Ahí va a enganchar el hilo. Esa es la forma que tengo que hacer. O esto mismo, miren. Miren, hagan cuenta que este es el enganche y se gasta hacia arriba, ¿eh? Apegadito al metal. Apegadito al metal para que esto después vaya así, ¿eh? El hilo engancha ahí. No seguir cortando el alambre para allá. Entonces, tenemos la mitad del alambre, hacemos la ranura ladeadito hacia arriba para que enganche y siempre gastando hacia arriba, apegadito al lado de acá y el lado de acá firme, la mitad de acá firme, para que esto no se los quiebre.
amigo, teniendo lijada la parte de encima, aplanada, atrás también, hecha la punta, le saqué el filo, lo pongo con la lima. Igual lo tengo que adelgazar porque el alambre lo raspé para acá yo. Va a quedar para ahí lo del 60 este. Ya. Antes de seguir gastando ya afiné un poco, que está áspero. Tengo la punta del crochet, la de ahí hacia arriba, miren. Yo voy a coser así. Entonces, aquí tengo que marcar. Más o menos le hacemos unos 9 milímetros más abajo el enganche para meter la sierra. Vamos a gastar ahí. Hacer una línea. Una línea con esa punta. Fíjense, ya la gasté ya un poco, mira. No sé si se puede ver bien. Ahí está la línea. ¿La ven? Vemos de nuevo. Vayan por partes, ¿ven? Ahí está la línea para hacer el enganche con la sierra. Después que te echa la rayita, que es rapidito, lo ponemos acostadito de lado. Ahí está de frente, de lado ahora. Entonces ponemos la lima, no así, así no. Siempre le dedito hacia arriba, buscando la mitad del alambre. Medio chanfleadito a la mitad de la ranura, ¿no? Ahí. Está ahí de lado, levantamos un poquito. Se va a enganchar en la misma, en el mismo enganche que hicimos. Ahora el otro lado. Estamos marcando lo que vamos a hacer, dándole forma. Dándole forma. No es que metan la sierra y den la forma al tiro, no. Se la tienen que hacer con la lima. Ya cuando ustedes ven la forma que da la lima, ya está como casi listo el crochet, miren. Tienen la forma. Tienen la forma, miren. Entonces lo que queda gastar es poquitito. El alambrecito que está ya gastado ahí. Es hacer el espacio. No estamos gastando todo el alambre grueso. Ahora voy a buscar la sierra. Aquí está la sierra, ya está gastada. Ya lo he usado varias veces. Ni siquiera se siente así que corte, pero ya está gastada. Ahí está más gastada. Y pero igual sirve para ir afinando esto. Necesitan apoyar esto en una suela, por si acaso. Yo lo voy a apoyar aquí. Aquí meto el crochet. Ahí en medio. Estoy limando donde ya marqué ya. Estoy haciendo el espacio ahora para el hilo. Siempre la de ahí. Haciendo el espacio al hilo nomás. El hilo es delgado, así que es poquito lo que. Ya, supuestamente estoy en la mitad del alambre, miren. En la mitad del alambre. No puedo seguir cortando para allá. Ahora tengo que apegarme al metal, así. Y gastar hacia arriba. Ahí. Y gastar en el lado que yo tengo que ocupar nomás, la mitad de acá. Ahí yo le hago el espacio al hilo para que vaya hacia arriba. Es como una bolsita que le estoy haciendo ahí. ¿Mm? El otro lado. Siempre la sierra no así bota, más pegadita al costado de esto, del fiorito. Y ahí voy hacia arriba, haciendo el espacio.
Si se pasan de la mitad, esto se le va a quebrar después. Igual esto hay que irlo afilando, porque tiene que estar más gastadito esto. Yo tengo una lija acá, pero no sé si lo dejarás, pero la que yo ocupo para lijar los cueritos. Como esto ya está gastado, es una pasadita como para sacarle filo. Y aquí en el martillo vamos a hacer lo demás. Y para que no se nos corra. Enganchen bien. Esto ya está casi listo. Vamos a probar con el hilo ahora. De ahí lo vamos a adelgazar. De ahí lo vamos a adelgazar. El hilo del 60. Ahí metió, mira. ¿Ven? Así como está, esto corta el hilo, porque está filudo. Hay que quitarle el filo. La ranurita está, miren el ancho que tiene. ¿Cuál está más ancho? ¿Qué parte del alambre está más ancho? El lado de acá afuera, ¿ves? Y el lado que está más gastado es el lado de acá adentro, ¿eh? Y la puntita quedó como filuda, ¿eh? Ahora hay que arreglar esto. Ya tenemos el crochet, una parte hecha, ¿eh? Vamos a afinarlo ahora. Por eso les digo, en la mitad del alambre tienen que trabajar. No, me muestran los crochets y los alambres están súper delgados al lado que tiene que quedar firme. Si queda mal, se les engancha en el cuero, les corta el hilo, no pueden coser rápido. Cualquier cosa, si lo quieren más angostito, entonces esto se martilla encima de la ranurita un poquito. Ahí, cuando tengan que hacer para la mitad del hilo 60, se martilla un poquito ahí arriba. Y ahí lo adelgazan parejamente. Sigue a los lados. Estamos afinando el crochet, dándole el toque final para que no se corte el hilo. Ahí ven. No se tiene que enganchar en la piel, miren. Va a rayar aquí, miren. A ver. Va a dejar como marca. Como estoy medio negro, ahí, miren. Me dejó una raya, miren. Me dejó una raya, ¿eh? No tiene que enganchar la piel. Entonces ustedes, si les corta el hilo o algo, se le engancha al sacar, limen un poquito. Un poquito, miren. Esto que estoy haciendo yo, como limarse la uña. Limen esa puntita. Ahí, ahí ya no hace ese efecto, ¿eh? Ahora lo quieren más angostito, se lija en la máquina, desde acá. Porque ya hicimos la mitad. Ya no quedó débil esto, quedó bien. Un poquito de acá también. Y le vamos dando la forma más fina. Voy a tratar de hacerlo con la lima. Lo hacer con la lima para no pararme de aquí. Porque algunos no tienen máquina, tienen que hacerlo con lima. Si no, vean el video que hice en Colombia. Cómo hacer las agujas con pinza de ropa. Busquen ese video. Todos los videos son distintos. En todo se puede aprender. ¿Mm? Aquí le doy la forma más finita.
Aquí lo estamos dejando más finito, ¿eh? De ahí lo vamos a probar porque tengo que arreglar un cierre. Ahí lo estamos adelgazando. Después hay que pulirlo con el martillo, que se pierdan las rayitas que tiene. Y las que te quedan, las rayitas que quedan entre medio, que cortan el hilo, hay que pulirlas con lo gastado de la sierra. Esto para que vean que se puede adelgazar con la sierra, ¿no? No todo lo tienen que hacer a máquina, si no tienen máquina, a manito nomás. Después que tengan lista crochet, hay que suavizarlo con el martillo. Alto rato, ¿eh? Sí. Con esa parte redondita del martillo, le quitamos todas las rayitas que tenga. Los filudos que tenga entre medio, se lo quitamos así con la parte contraria de la sierra. Le friccionamos ahí de la forma que ustedes quieran, para todos lados, ¿no? Que no quede nada filudo que rompa el hilo o que lo corte. Si no, no vamos a poder coser. Lo afinan. Unos 10 minutos por lo menos y suavizándolo. También le pasamos el paño de mezclilla a veces, para suavizarlo más todavía con una piedra para pulir. Así lo hacía mi papá. Este ya está listo ya. Vamos a probarlo ahora. Acá tengo un zapato que estaba cosiendo el otro día y quedé sin crochet. Entonces ahora vamos a probar. Voy a ponerme otro lente para mirar bien acá. Veamos. Ahí está el hoyito hecho, ¿ven? Están todos los hoyitos hechos. Todas las puntadas para poder coser. Esa es una costura falsa. Este es un zapato que estoy reparando. Cuando lo termine lo van a ver el video. Un zapato que se salvó de irse a la basura. Esta parte es gruesa, ¿eh? Trae un acolchado, miren. Es grueso. Grueso, ¿eh? Estoy cosiendo con hilo del 60. Estamos probando aquí. Entro el crochet, engancho, saco, hago el bozal, hago la puntada, engancho, hago el bozal. Quedó bueno, ¿eh? Quedó bueno. No es tan delgado el crochet del 60 para poder coser todo este tipo de cosas. Tengo que hacer otro del 60 pero más delgadito. Y tengo que hacer otro de 60 más delgadito y dejarlo como para la mitad del hilo del 60. Falta todavía, ¿eh? Vamos a ir viendo todos esos crochets que estoy haciendo. Para el amigo que preguntaba por qué se le corta el hilo, es porque la ranurita le quedó más ancha y esa puntita no está inclinada hacia adentro. Se está enganchando en la piel. Este ya no, porque ya está arreglado, ¿eh? No se engancha en la piel. Eso tienen que ver. Si se engancha, hay que limar, así como cuando se lima la uña, limar ahí, con la lima. Tiene que estar brillosito esto, ¿eh? Y a medida que lo van usando, se va a ir suavizando más todavía. No está tan delgado, así que está firme como para coser esto. Tengo que hacerme otro para coser cositas más finitas. Este me va a servir para todo, ¿eh? Por mientras para todo. Mientras me hago otro más. No demora tanto hacerlo, pero hay que tener tiempo, hay que tener la- los manguitos. Traten de juntar esos manguitos. Si pueden, me lo hacen llegar a mí. Tengo harto hambre para hacer más, pero todo eso va con tiempo, ¿eh?
Por eso es importante que aprendan ustedes a hacerlo. Y cuando yo ya no esté, ¿cómo lo van a hacer? Si yo les vendo eso, igual les voy a vender. Yo creo que 10.000 pesos por un juego de crochet, que puede ser uno del 60, uno del 40, para la mitad del hilo y para el hilo completo y para la cuarta hebra. ¿Cómo estarían con todas esas agujitas? Y no es tan caro, no si tienen los manguitos no va a ser tan caro. Bueno, nunca es tan caro, sí. De estos crochets no van a encontrar. Pero la idea no es que yo se los venda, que lo hagan. ¿Se han fijado cuando nacen las guaguitas? Que son hartas guaguitas las que van viajando en el, ¿ustedes saben dónde? Para que se forme la guaguita. Y una sola el que llega, el más fuerte. El más fuerte el que llega. Aquí igual. Pueden haber miles de personas que están viendo esto, pero después de los miles viene la mitad, que serían 500, que van a hacer algo. Después la mitad de los 500 serían 250, que van a hacer algo. Los demás no van a saber. Y después, digamos, como de 100 personas, algunas de esas van a hacer los crochets, van a aprender a hacerlos bien. No es que todos puedan hacer el trabajo, todos tienen interés, pero todos no van a poder. Necesitan aprender a hacer eso. Ya aprendiendo a hacer un crochet, que lo intenten, van a hacer el otro mejor. Acuérdense que yo tampoco sabía. Mi hermana no saben porque yo siempre se lo voy haciendo. Mi hermano sabe hasta por ahí, pero sabe. Últimamente no le he hecho ninguno, pero sabe. Los demás se lo hacía. Cuando él necesita algo más perfecto, me dice a mí que se lo haga. Pero hasta el momento no me ha pedido nada. Tiene que aprender. Todo lo que me enseñaron, yo se lo estoy enseñando a ustedes. Tienen que aprender, amigos. Y amigas también. Hay una amiga en Colombia que hizo toda su herramienta, hasta el surcador. Igual se contactó conmigo porque no le funcionaban algunas cosas y viendo yo lo que está haciendo, yo le doy la indicación y lo reparo, ¿no? Lo corrigió. Y ahora está trabajando ya, haciendo trabajitos y tiene todas sus herramientas. Hasta el coche más finito. El de la mitad del hilo 60 también lo fabrico. Todo se puede hacer, amigo. Todo se puede hacer, ¿no? Aquí se va a acabar el hilo, pero se incorpora otra hebra más. Así que no hay problema. Esto es bien grueso. Es como 1 centímetro que yo estoy cosiendo de material. Miren. Ahí está el gruesor, ¿verdad? Es así un gruesor. La aguja lena se mete por cualquier parte, ¿eh? Estos cueritos están encima de la parte que estaba rota. Después van a ver el video cuando yo lo suba. Cuando esté terminado, porque es un trabajo largo. Está recubriendo el cuero todas las piezas malas. Y después le pegué la suela. Después le pegué la suela y quedó así, ¿no? Le puse las etiquetas, todo eso, miren. Ahí va la costurita, ¿no? Está puesta la punta plástica, todo. Quedó recuperado el zapatito. Faltaba el crochet para terminarlo ahora. Aquí estoy probando, ¿no? Entonces el crochet estaría perfecto este. Hay que seguir haciendo más. Hay que probarlo antes, ¿no? Antes de que yo se los pase a ustedes. Tienen que estar probados. Que trabajen bien, que no se corte el hilo. Que enganche bien. Que yo al sacar la lena no se enganche tan bien. Todos esos detallitos son solucionables. Está todo en los videos. Si empiezan a revisar los videos antiguos, está todo ahí. Ahora va a quedar este otro video de enseñanza. Hasta ahí llegamos, hasta la mitad. Falta la otra mitad. Lo que yo hice aquí es lo mismo que voy a hacer en este lado. Después me queda hacer esa otra costura, ¿eh? Ya tengo el crochet, ya me lo hice.
ya puedo terminar el trabajo.